Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Dani Rojas, soy el profesor de Desarrollo Personal. A continuación vamos a explicar el siguiente tema. Bien, vamos a desaparecer mi imagen y vamos a hacerlos pequeñines. ¿Listo? Hemos hablado ya del tema, del tema que tiene que ver con seguridad ciudadana. ¿Okay? Ya hemos hablado sobre el concepto de seguridad ciudadana, las características que tiene. Acá hay un punto cuando pregunté qué es el CONACYT, por ahí he visto las respuestas, me dan el significado de las siglas. Bien, yo no te estoy colocando qué significado tiene las siglas, te estoy preguntando qué es el CONASEC. Entonces tienes que explicarme el concepto, bien, cuál es su función, etcétera. Bien, hemos hablado sobre las funciones, la importancia y los que integran el CONASEC. ¿Okay? Ahora vamos a hablar sobre un punto muy importante que es la democracia. ¿Listo? Empezamos con el tema. Mira, la palabra acá en la imagen tú puedes visualizar. Esta es una imagen en donde salen personas jóvenes protestando por una causa. ¿Bien? La protesta en la calle es legal, es democrático. Sí, es democrático, es legal porque está establecido incluso en nuestra constitución política. Entonces no es ilegal. Lo ilegal es cuando estas personas causan desorden, alteran el orden público, dañan la propiedad privada. Eso sí es ilegal y es sancionado por la ley, ¿no? Ahora veamos aquí la democracia. La palabra demo es pueblo y cracia es gobierno. Etimológicamente, de la raíz griega, significaría el gobierno del pueblo. Bien, pero este concepto etimológico del gobierno del pueblo no corresponde específicamente pues, a la realidad, ¿no? Porque nuestra democracia no es que todo el pueblo decide sobre las decisiones de nuestro gobierno, no. Nosotros tenemos un tipo de democracia que lo vamos a explicar, pero vamos ahora a hablar sobre el concepto. Bien, democracia. ¿Qué es la democracia? Es un sistema de gobierno, así como lo es también los gobiernos autoritarios, donde no permiten al ciudadano expresar sus pensamientos, a salir a la calle a protestar porque inmediatamente son llevados a la cárcel, la fuerza policial los encarcela, etc. En países donde hay autoritarismo. Bien, aquí entonces la democracia es un sistema de gobierno en la cual la soberanía del poder reside y está sustentada ¿en quién? En el pueblo. Es por medio de elecciones directas. Mira, elecciones directas o indirectas, quien elige a sus principales autoridades del país. Entonces, cuando aquí habla de el poder reside y está sustentada en el pueblo, sí, tiene razón. Sí, la forma el sistema de gobierno es que todas las instituciones nos permiten a nosotros los ciudadanos participar libremente, expresarnos. El Estado incluso ha determinado ciertas leyes, ciertos derechos que son parte de nosotros y nadie nos puede quitar esos derechos. ¿Bien? El derecho, por ejemplo, a expresar lo que pienso, a expresar lo que siento, a decir mi punto de vista. Bien, tenemos un derecho. Bien, entonces, ya explicando el concepto de democracia, es un sistema de gobierno, bien, en la cual está sustentada por el pueblo, bien, el pueblo es el que tiene ese poder para poder gobernar. Vamos a hablar sobre tipos de democracia. Ahora vamos a hablar, pues, sobre este concepto. La democracia directa y la democracia representativa. ¿Qué es democracia directa? Es cuando el pueblo es quien toma todas las decisiones ejecutivas y legislativas del Estado, el pueblo. Pero mira, nosotros somos 33 millones de ciudadanos, ¿no? Los 33 millones de ciudadanos no vamos a poder intervenir en las decisiones de la política, y cómo debe gobernarse, cómo se debe dirigir nuestro país. No podemos. Entonces, solamente lo hacen ¿quiénes? ¿Quiénes son los que participan de alguna forma en nuestra democracia? Son los ciudadanos, personas mayores de 18 años. No puede participar el menor de edad, tampoco los ancianos. Los ancianos pueden hacerlo, pero es voluntario, ya no es obligatorio.
Pero sí, para un ciudadano de 18 años hasta los 65, sí se les exige que participen democráticamente, específicamente en las elecciones, ¿no? Entonces, cuando el pueblo es quien toma las decisiones ejecutivas y legislativas, se le llama democracia directa. Cuando el pueblo elige a una autoridad como su representante, vamos a hacerlo al revés. Cuando el pueblo elige a un representante para que lo gobierne, para que gobierne su nación, a ese tipo de elección se le llama democracia representativa. Estas personas son las que nos van a representar a nosotros en el poder. Y estas personas en el poder, que han sido elegidos por nuestro voto, son los que van a tener que decidir por nuestro bienestar. ¿Esto se da? No se da. ¿Qué tipo de democracia tenemos nosotros? ¿Democracia directa o democracia representativa? Bien, parece que es democracia representativa, ¿cierto? Porque nosotros elegimos a un presidente. Este presidente tiene sus congresistas, entran al poder legislativo y el presidente es el que entra al poder ejecutivo. Y ellos son los que van a tomar decisiones a favor de nosotros. Eso es democracia, nosotros tenemos la libertad de elegir, pero vamos a hablar aquí de un punto para pasar al otro tema. Aquí vamos a poner mi imagen a un costado, ¿listo? Así es, acá tú ves una mano que está dando la otra mano, pero dentro de los dedos está billetes, ¿bien? Esto es la popular coima, ¿no? La corrupción, ¿bien? Ahora, muchachos, nosotros aquí tenemos un sistema democrático, ¿bien? Nosotros elegimos al presidente con nuestros votos, pero en realidad, ¿por qué nosotros tenemos políticos corruptos? Está mal. ¿Por qué está mal la situación? ¿Por qué tenemos presidentes de la República que están en la cárcel o han sido encarcelados? Bien, ¿por qué tenemos estos tipos de gobernantes en nuestro país corruptos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está mal acá? ¿Quién está mal? Hay tantas personas corruptas que no podemos elegir entre un menos corrupto y un peor corrupto. Hay tantas, o sea, todos los políticos acá que deciden participar en el gobierno del país son corruptos y hay que elegir al menos corrupto. No, sí hay personas honestas. Bien, hay personas honestas. Entonces, ¿qué está mal? ¿Por qué estamos eligiendo a estas personas o nosotros somos los que elegimos mal? Ahí está el problema. El ciudadano peruano está eligiendo mal. Elige muy mal a sus representantes, ¿no? ¿Y quiénes son los que salen elegidos? Las personas que luego se han beneficiado de su cargo que fue entregado por nosotros para poder beneficiarse a sí mismo, ¿no? Como por ejemplo contratar a una empresa que construya carreteras o que construya hospitales y que esa obra haya sido subvaluada y han dado un precio mayor a lo que deberían dar, y ese precio mayor, ese excedente, pasa a las manos de el que aprobó este proyecto para darle a esta empresa. Bien, entonces muchachos, la democracia es un sistema de gobierno muy útil para una nación, pero cuando es mal utilizada o es aprovechada, es terrible para nosotros, ¿no? Fundamentos de la democracia. Aquí quiero que observe las imágenes que está acá, ¿no? Cómo la democracia está siendo sostenida por unos pilares. ¿Y cuáles son esos pilares? Son medios de comunicación, ¿ok? Medios de comunicación. Y desgraciadamente, cuando los medios de comunicación quieren cambiar nuestro punto de vista, lo hacen, terriblemente lo hacen. Por eso es el cuarto poder, y no es el cuarto, yo creo que es incluso hasta el primer poder. Pero menos mal que aparecieron otros tipos de medios de comunicación, está haciendo el equilibrio. Bien, ¿cuáles son esos medios de comunicación? Facebook, YouTube y todas las redes sociales, WhatsApp, todas las redes sociales que no puede controlar los sistemas de comunicación, en este caso los medios de comunicaciones tradicionales, ¿no? ¿Y eso es bueno? Sí es bueno, es un contrapeso. Pero no todo lo que sale en estos tipos de medios es real, ¿no? A veces es noticia inventada, pero de alguna forma ayuda
hacer un contrapeso a los medios de comunicación tradicionales. Veamos aquí, el fundamento de la democracia es: toda democracia debe tener una separación de poderes. No debe haber un poder absoluto, porque si existiera un poder absoluto ya no es democracia, sería un rey. Y nosotros ya no tenemos este tipo de gobierno. Bien, tendría un rey si es que fuera un gobierno autoritario, ¿no? Entonces debe haber separación de poderes: poder legislativo, ejecutivo y judicial. Estos tres poderes están separados, por eso son autónomos. ¿Y quién determina esa autonomía? ¿En dónde está escrito que estos tres poderes deben ser autónomos? En la Constitución de la República, ¿no? De todos los países que tienen constitución, en este caso la nuestra es del Perú. Bien, cada uno de ellos es independiente porque entre ellos se controlan, entre ellos hay un equilibrio de poder, porque si el poder ejecutivo tuviese todo el poder, no necesitaría pedirle permiso al legislativo para poder aplicar una norma. Solamente lo haría en situaciones extremas. Por ejemplo, lo que está pasando el día de hoy. El Congreso no puede reunirse en un pleno, en una asamblea, para poder decidir el proyecto que está presentando Martín Vizcarra. Como no se juntan todos, no pueden tomar decisiones, no hay votación. Entonces, ¿qué hace el presidente Martín Vizcarra? Crea proyectos de urgencia, y estos proyectos de urgencia no necesitan la aprobación del Congreso. Pero en una situación normal, sí, cuando el presidente de la República quiere aprobar o quiere implementar un proyecto, ese proyecto tiene que pasar al legislativo, al Congreso. El Congreso lo debate y si es que está de acuerdo, lo aprueba. Si no está de acuerdo, no lo aprueba y simplemente el Poder Ejecutivo se queda sin aplicar su proyecto. ¿Bien? Es por eso que el Congreso, cuando quiere aplicar un proyecto, bien, espera la solicitud del Ejecutivo. El Ejecutivo, si no lo ve correcto, no lo hace. Bien, no lo hace. En este caso, por ejemplo, el Congreso presentó el proyecto de ley para que los aportantes de las AFP se retiren el 25% de sus ahorros que tienen en esta agencia, en este lugar donde guardan su dinero, ¿no? Sus ahorros. Entonces el Ejecutivo no lo quiso aprobar, pero tampoco lo negó. Así que no firmó en el tiempo adecuado. ¿Y qué pasó? Por consecuencia, ese proyecto se tenía que aprobar porque el Ejecutivo no lo firmó a tiempo, ¿no? No dio respuesta a tiempo. Entonces, estos tres poderes se equilibran. Bien, ¿dónde se origina la democracia? Alumnos, nuestra naturaleza humana siempre está impuesta por el autoritarismo, sobre la ley del fuerte. El fuerte prevalece sobre el débil. Entonces, cuando existía este tipo o siempre ha existido, solo que ahora la ley del fuerte está regulado por una constitución, por normas, por leyes, ¿no? Ahora, ¿para qué? Para mantener la igualdad, para que haya justicia, para que haya igualdad. Entonces, la democracia se estableció en el año 1500 antes de Cristo. Antes de Cristo, mira, se había establecido un tipo de gobierno en la antigua Grecia, bien, donde todos los ciudadanos podían participar del gobierno de su nación, que era Grecia. Si ellos pueden participar directamente del gobierno de su nación, ¿qué tipo de democracia practicaron en ese tiempo? ¿La directa o la representativa? Bien, la directa, alumno, no la representativa. ¿Por qué? Porque ellos podían, una vez al año, una vez en su vida, podían participar en el Congreso. Vamos a hacerlo así, ¿no? Ellos podían participar. Es como si tú, una vez al año, a ver, a mí me toca, quiero entrar al Congreso. Ya, te toca, entras y puedes decidir. Entonces, pero no puedes porque somos millones, somos más o menos 10 millones acá en Lima, ¿no? 12 millones en Lima. Pero en Grecia eran pocos los ciudadanos, ¿bien? Y que ellos podían participar libremente una vez en su vida sobre las decisiones del gobierno de su nación. Entonces ahí es donde empieza a surgir el concepto de democracia. Bien, acá vemos una imagen. Dice: el orador exponía sus ideas desde la tribuna. Todos los ciudadanos podían hacer uso de la palabra y el tiempo para hablar lo marcaba un reloj de agua llamado clepsidra. Aquí está el reloj de agua. Cuando se acababa el agua, llegaba hasta el orificio, entonces terminaba la participación de este ciudadano, ¿no?
y los proyectos se votaban a mano alzada. Bien, es lo mismo que sucede hasta el día de hoy. ¿Ok? ¿Qué más? Acá tenemos a los ciudadanos libres que podían participar de la asamblea. Cada uno de ellos de manera alternada podían ocupar un puesto de los burocráticos, ¿no? De esta asamblea. Y la democracia luego, cuando viene a la Edad Media, desaparece. La democracia en la Edad Media no existía. ¿Por qué? Porque los países se gobernaban a través de un sistema de gobierno llamado monarquía. Arquía, gobierno. Bien, donde gobernaba una sola persona, que era el rey. Y el rey era el que tomaba todas las decisiones. ¿Había alguna institución que lo podía contradecir? ¿Acaso ellos eran dueños de la verdad? ¿No se equivocaban? Claro que se equivocaban y tomaban decisiones muy desacertadas, pero nadie podía controlar, nadie podía replicar esa orden, ¿no? Hasta que en Europa y en América ocurren dos hechos históricos que van a ser de influencia para que este tipo de gobierno de la Edad Media, que era el absolutismo, la monarquía absolutista, empiece a caer y a resquebrajarse. Bien, y surja una especie de democracia llamada república, bien, un tipo de gobierno de república. ¿Y cuáles fueron esos acontecimientos que influyeron en el pensamiento europeo y luego llegó a América, ¿no? Fue la Revolución Francesa y en América la independencia de las 13 colonias. Las 13 colonias en América, arriba, América del Norte, esta era una colonia de Inglaterra. Después de siglos, estos señores deciden independizarse y expulsan a los ingleses de este territorio. Bien, y los franceses se cansaron del autoritarismo. ¿De quién? De los reyes, del despilfarro del dinero de la monarquía, y dieron un golpe de estado y eliminaron este sistema de gobierno. Pasó todo un proceso, ¿no? Pero fueron de mucha influencia y poco a poco los países europeos empezaron a dejar la monarquía y establecer las repúblicas, ¿no? Entonces, hemos hablado acá de la Edad Media, ¿bien? De la influencia del cambio por estos dos acontecimientos. Y ahora, los requisitos para que haya democracia. Para que exista democracia debe haber una constitución política, debe haber una norma, una ley, que será llamada la ley suprema, la ley madre, ¿bien? La ley de leyes que va a tener una nación, que va a normar, ¿no? La forma como se deben relacionar los ciudadanos. También va a establecerse ahí cómo van a elegir a sus autoridades, cómo también se va a establecer ahí la forma de gobierno de la nación, ¿bien? Y también se establece ahí los derechos de los ciudadanos, con los derechos de los ciudadanos. Muy bien, alumnos, entonces hemos llegado a esta parte y veamos aquí esta imagen. Mira, esta imagen, democracia, ¿no? Defraudados. Si tú observas esta foto que está acá, si tú observas esta foto que está aquí, a ver un momentito, espérate, yo tengo que salir de ahí porque yo no quiero defraudar a nadie. Listo. Si tú observas acá, está la foto de Alberto Fujimori, de Ollanta Humala y probablemente de Alan García, etcétera, ¿no? Defraudados. Claro, la población se siente defraudada porque elige a un gobernante y después resulta que roban al país. Pero nosotros somos los únicos responsables de haber elegido a estas personas. Tienes que aprender a elegir bien. Tú vas a ser un ciudadano. Tus padres eligen mal. Usualmente eligen mal. No todos, la gran mayoría. Pero tú tienes que aprender a elegir bien a una persona que sea la persona ideal. Bien, no te dejes llevar por los medios de comunicación que te quieren vender a un candidato que es corrupto, que es ladrón. Y no te dejes impactar por las encuestas que sacan porque son manipuladas. Bien, los medios de comunicación, sus jefes, son las grandes empresas que quieren promocionar a un candidato político para que entre a la presidencia.
quienes promocionan a estos candidatos, las grandes empresas que gobiernan nuestro país. Tienes que aprender a decidir. Bien, conmigo ha sido hasta la próxima oportunidad. Nos vemos en la siguiente transmisión. Chao, nos vemos.